Yo creo que uno de mis tantos epitafios podría ser Gabriel Zanotti, la persona que dedicó mucho tiempo a explicar lo obvio, ¿no? Lo que ocurre es que estamos en una época donde lo obvio es extraño, ¿no? Pero la verdad para mí es increíble que yo haya tenido que escribir tanto para explicar lo obvio, ¿no? Que la democracia constitucional no es incompatible con el catolicismo, que la libertad de precios no es incompatible con el catolicismo, cosas ultra elementales, ¿no? Y que implican ríos y ríos de tinta. Así que, la verdad, es una situación histórica sorprendente, ¿no? Pero bueno, así es nuestra época de enloquecida, ¿no? Ahora parece que tenemos que aclarar también que los estados no tienen derecho a cortar la libre circulación por motivos de salud pública, o sea, todas obviedades, ¿no? Pero todas obviedades muy extrañas, es muy paradójico, ¿no? Si seguimos la traducción de José Gauss, que está discutida, distinguió entre existencia auténtica y existencia inauténtica. La existencia auténtica es la existencia del ser humano cada vez que el ser humano toma conciencia de que es un ser para la muerte, tomar conciencia de nuestra finitud existencial y lo que ello implica, ¿no? O sea, tomar conciencia de la madurez que tenemos que tener como personas que debemos afrontar el tema de la muerte y no anestesiarlo con escapismos y con superficialidades. La existencia inauténtica es tratar de evitar a toda costa la contingencia de nuestra existencia, se da muchas veces de manera inconsciente y también tiene que ver con lo que algunos filósofos han llamado razón instrumental. ¿Qué quiere decir? Una razón que se limita solamente a capacidades técnicas y a calcular, pero que no tiene que ver con la razón entendida como el autoconocimiento de sí, que lleva a la madurez y a los planteos existenciales más profundos. Digamos, la razón instrumental es compatible con vivir anestesiado, con vivir alienado, y por eso ves tantas personas tan capaces desde un punto de vista técnico, personas que pueden tener, como a mí me gusta decir habitualmente, 8 doctorados, 10 idiomas, 10.000 sacos y corbatas y 80.000 togas y retes, y sin embargo no entienden nada, no entienden nada de sí mismos, jamás se han mirado a sí mismos, y no lo estoy despreciando, no, para nada, es una cuasi enfermedad, en la cual podemos caer todos en cualquier momento. O sea, la razón instrumental es compatible con la superficialidad de la existencia, ¿no? Y cuidado, y agrego algo, y eso es totalmente funcional a un sistema político y económico lleno de administradores públicos, llenos de empleados que obedecen órdenes, que nunca se plantean nada. Ahí los tienes, por ejemplo, a los economistas del Fondo Monetario Internacional, no teniendo la más mínima idea de lo que hacen, ¿no? Ahí tienes a los funcionarios de los estados planificadores redactando planificaciones muy estrictas de cómo lavarse los dientes a la noche y cosas por el estilo, ¿no? Y coartando la libertad de los ciudadanos. Y jamás se han plantado lo que es la libertad, jamás se han preguntado qué es la libertad individual. O sea, esta superficialidad de la existencia tiene que ver también con el drama permanente de la tiranía, ¿no? De la historia humana, como a mí me gusta decir, la historia humana como la historia de Caín, ¿no? La historia humana como la historia de la crueldad, del matarse los unos a los otros. El problema es que ahora se agrega el dominio cuasi absoluto de la técnica al servicio, de la tecnociencia al servicio de los poderes del Estado, ¿no? Con lo cual el totalitarismo está llegando a niveles inauditos, nunca vistos, ¿no? Bueno, hay dos niveles de libertad, por supuesto. La libertad interna, que viene de la madurez existencial, el gobernarse a sí mismo, el ser dueño de su propia existencia, el ser dueño de tu destino, el tener razonamiento crítico, condición indispensable, por lo demás, para cualquier fe religiosa auténtica, ¿no? Pero, además, vuelvo a decirte, en esta historia humana como la historia de Caín, la historia del liberalismo clásico es en realidad un difícil y lento emerger del respeto a los derechos del prójimo. Y la verdad eso es muy, muy difícil en la historia de la humanidad. No en vano Ortega Gasset dijo que el liberalismo era un acto supremo de generosidad, ¿no? El liberalismo clásico, como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el Bill of Rights y la Constitución norteamericana originaria, no nos damos cuenta que ha sido un logro muy, muy difícil y muy fácil de perder.
¿no? Y muy difícil de imitar, y ya se perdió. De aquí viene mi esperanza en que la Iglesia Católica pudiera ser coherentemente un depositario del permanente recuerdo de la importancia de los derechos personales. Cosa que comenzó a suceder con el magisterio de Pío XII, la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, el Vaticano II, algunos documentos importantes de Juan Pablo II, magníficos documentos de filosofía social y política que fueron los discursos que Benedicto XVI da al Parlamento inglés en el 2010 y al Parlamento alemán en el 2011, que los católicos pudieran ser conscientes de cómo ellos tienen ese tesoro y cómo lo están olvidando, denigrando. Es un drama cultural muy profundo, porque creo que me estoy explicando desordenadamente. Frente a la historia de la humanidad, como la historia de Caín, el judeocristianismo ha sido precisamente el que ha puesto el freno a la historia de Caín. Y en ese freno, concomitantemente, la emergencia de las libertades individuales es un fruto del judeocristianismo, pero que se ha perdido también porque muchos judeocristianos se han visto también arrastrados por graves confusiones ideológicas, ¿no? Bueno, todo esto para decirte, ¿qué es la libertad política? La libertad política es el respeto de los derechos individuales. Y eso se ha perdido terriblemente, pero con esto concluyo. Cuando Friedrich Hayek, en el libro Camino de Incertidumbre, advirtió, se va a perder, vamos en un camino de servidumbre, estamos en un camino de servidumbre, muchos no se lo creyeron, e incluso, claro, el libro de 1945, y entonces, cuando hubo unos años de ilusión en que la socialdemocracia podía llegar a funcionar, de que el socialismo podía llegar a ser compatible con las libertades individuales, en los experimentos, si quieres, de los estados providencia europeos y el New Deal norteamericano, entonces el reclamo del liberalismo clásico, de cuidado con el Estado, era visto como un reclamo antiguo, decimonónico, unos dinosaurios históricos. Pero ahora, lamentablemente, y lo digo sin ningún triunfalismo, lo digo solamente como un testigo de la tragedia, en el 2020, cuando de repente, de un plumazo, ipso facto, las libertades individuales más elementales han sido violadas en casi todas las naciones occidentales, así de golpe, de repente, como si jamás hubieran existido, cuando de repente en el 2020 tú ves estados como Nueva Zelanda, Australia, los estados demócratas de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y para no hablar de Latinoamérica, ¿no?, convertidos en soviets absolutos de un plumazo, sin ninguna demanda de inconstitucionalidad, nada. Bueno, es una lamentable corroboración de la advertencia de Hayek de 1945, Camino de Servidumbre, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque habitualmente una mentalidad contemporánea tendiente a la indiferencia religiosa y el escepticismo considera que la libertad religiosa surge de que todas las religiones son una cuestión sentimental, que no tienen ninguna base racional, y entonces, bueno, entonces haz lo que quieras, es como entrar en una heladería y decir, ¿qué gusto de helado quiero? Bueno, y cualquiera, no hay ningún tipo de discusión racional, más allá de que si sos diabético mejor no consumas helado, pero más allá de eso, y claro, incluso muchos cristianos entienden que su propia fe es una cuestión de sentimientos, ¿no? Y nada más, sin ningún tipo de apoyatura racional. Pero es todo lo contrario. La libertad religiosa surge de la profunda convicción de que la verdad no puede imponerse por la fuerza. Pero en la verdad, o sea, el que tiene auténtica fe religiosa está convencido de la verdad de su fe, y que justamente como esa fe es verdadera, solamente puede inundar la existencia humana por un acto de voluntad y de razón, ¿no? Nunca por un acto de fuerza, pero tampoco por un acto de mero sentimentalismo, ni proselitismo, ni propaganda, ¿no?, que sería una fuerza lingüística, ¿no? Lo que quiero decir es, cuando estamos convencidos de que la verdad no puede imponerse por la fuerza, eso en primer lugar desde la verdad religiosa para todas las verdades que le sigan, ahí entonces es que somos verdaderamente conscientes de la libertad.
permítame hacer este razonamiento. Si alguien está convencido de que la libertad religiosa es el fruto de que la verdad no existe, ¿qué va a pasar cuando esa persona se convenza de que la verdad existe? ¿La va a imponer por la fuerza? ¿Se va a convertir en totalitario de golpe? Entonces, esto también explica por qué se ha perdido la noción de libertades individuales, porque en realidad la gente piensa que la libertad de enseñanza, la libertad de expresión y la libertad religiosa son minucias, pero que en lo fundamental el Estado tiene que dictaminar. En el fondo la noción de libertades individuales se ha perdido. Existe un gran Estado, papá, que te dictamina lo más importante de tu existencia, ¿no? Te dice cómo tienes que jubilarte, qué tipo de seguridad social vas a recibir, te dice cómo educar a tus hijos, porque hay programas obligatorios de enseñanza, y te deja tener una cierta libertad de culto mientras no molestes demasiado ¿no? Y ya está. Y eso se ha universalizado en casi todo Occidente, se ha perdido la conciencia de la libertad individual, y ese es el drama que estamos viviendo hoy. Entonces, resumiendo, la libertad religiosa es la madre de todas las libertades, porque cuando te das cuenta que para lo más importante y fundamental del ser humano tienes que respetar la libertad, entonces también la vas a respetar para todos, ¿no? Una vez yo estaba diciendo, bajo el escándalo de muchos, que la física no debería ser obligatoria en los planes y programas de estudio. Entonces, y lo hice a propósito para que se escandalizaran, como seguramente algún oyente se debe estar escandalizando en este momento. Y me preguntaron por qué. Y yo dije, bueno, porque yo estoy de acuerdo con que el bautismo no se puede imponer por la fuerza. ¿Cómo usted va a comparar el bautismo con la física? Bueno, mire, para mí el bautismo es infinitamente más importante que aprender física. No, pero eso es ridículo. Bueno, pero para mí no lo es, y yo me estoy comportando coherentemente. Dado que el bautismo tiene una importancia infinita y yo no lo impongo por la fuerza, ¿por qué voy a imponer por la fuerza una ciencia humana totalmente limitada y finita? Entonces, a partir de que yo no impongo el bautismo por la fuerza, yo no impongo nada por la fuerza. Absolutamente nada. Yo vivo en la libertad, en el respeto a la libertad de los demás y en la exigencia de que respeten mi propia libertad, partiendo de que lo más importante de la vida humana tiene que ver con la libertad. En primer lugar, muchos me preguntaron por qué yo hablaba de ideología de género, y mi respuesta fue, hablo de ideología de género precisamente porque muchos que sostienen estas ideas sobre el género lo sostienen por medio de la imposición coactiva del Estado, por eso es ideología. Yo no tengo ningún problema, y creo que nadie tenía ningún problema, y si es así no era liberal, en que en una sociedad libre hubiera diversas teorías acerca del género y se discutieran libremente y se actuara libremente. O sea, si finalmente entonces si el género es algo biológico o cultural o las dos cosas, ¿qué pasa con el género psicológico, el sexo desde el punto de vista biológico, el sexo desde el punto de vista somático? Todos esos debates ya estaban hace décadas en Occidente y me parece bien que en una sociedad libre todo eso se discuta. Simplemente, esto se ha cambiado una ideología porque hay personas que consideran que el género es algo solamente cultural y que si tú dices lo contrario, entonces eres un delincuente que tiene que ser denunciado ante la justicia por delitos de odio, discriminación, etc. Bien, ahí se nota la raíz totalitaria de la ideología de género. ¿Por qué? Porque estas personas en realidad quieren que cualquiera que piense diferente a ellos se calle la boca, y entonces han inventado nuevos delitos que muchas personas con buena voluntad no han tenido ningún problema en estar de acuerdo, ¿no? Entonces, si tú te manifiestas, si tú tienes una determinada convicción, por ejemplo, religiosa, que afirme algo sobre la sexualidad que a los ideólogos del género no les gusta, entonces estás odiando, entonces estás discriminando, y así te ponen preso. Literalmente es algo que ya ha estado pasando, bajo el silencio e indiferencia de millones y millones de supuestos liberales y supuestos católicos en todas partes del mundo. O sea, el poner presas a monjitas que según su conciencia se oponen a dar preservativos, poner presas en Alemania a familias enteras que según su conciencia se oponen a recibir la ley de salud reproductiva del Estado, etcétera, etcétera. Eso es algo que hace lamentablemente mucho tiempo que está pasando, frente a la indiferencia de todo el mundo. Conozco
católicos practicantes que han emigrado de Canadá, se han vuelto de Canadá, porque no pueden ejercer allí su libertad religiosa. Ni que hablar, por supuesto, de la persecución mediática y por redes sociales y las muertes civiles que se producen a las personas que piensan diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido es ideología de género, sencillamente van en contra de toda libertad individual. A mí me parece que esta ideología de género, ¿por qué tiene que ver con el marxismo? Porque es una reinversión del marxismo. En el marxismo del siglo XIX, los explotados por el sistema capitalista eran los trabajadores. Luego, cuando en la década del 60, el marxismo no pudo evitar tapar el sol no pudo lograr tapar el sol con un dedo y vio que todas las naciones capitalistas de Occidente, en ellas el nivel de vida había aumentado, y sobre todo para los sectores más humildes, ¿no? Entonces inventaron la teoría del deterioro de los términos de intercambio, que los países ricos del norte eran ricos porque explotaban a los países pobres del sur. Se reinventaron así. Pasa el tiempo y el marxismo se reinventa en que en realidad el capitalismo es un heteropatriarcado explotador y los nuevos explotados son grupos colectivos, tales como las mujeres, los homosexuales y los indígenas, ¿no? Que por lo tanto tienen que levantarse en armas como si fuera una lucha de clases, lo cual corta el pacto político de Occidente, imposibilita el pacto político de las libertades individuales y el Estado de Derecho, pero lo han hecho de manera muy inteligente. Ya no se levantan como un ejército revolucionario, sino que sencillamente por la fuerza impiden las libertades individuales de los demás, habiendo ideologizado todo el sistema judicial. O sea, el colmo de la perversidad que han hecho es utilizar el sistema penal liberal, introduciendo tipos penales totalmente arbitrarios y politizados, como el delito de odio, discriminación, etcétera, por medio de los cuales han hecho una nueva e intensa caza de brujas, una persecución al disidente permanente. Así que todo esto es un buen ejemplo de lo que significa la pérdida de las libertades individuales en Occidente, ¿no? Entonces, fíjate cómo estamos. Desde un Estado que controla hace ya décadas, con la advertencia de Hayek y de Mises al contrario, ¿no? Desde un Estado que controla hace décadas la seguridad social, la salud y la educación, dejando ahí a la iniciativa privada una mínima expresión. Desde un Estado que considera que la religión es algo que en principio molesta, excepto demuestre lo contrario, ¿no? Desde un Estado que ha avanzado por medio de la presión de estos grupos a controlar y a impedir toda la libertad de expresión y religiosa de los grupos que piensan diferente a la ideología de género, y finalmente, lamentablemente, con cierta sorpresa, porque nunca terminamos de asombrarnos, pero con cierta coherencia, ahora terminamos todos encerrados en nuestras casas, ¿no? Por motivos de salud pública. A ver, 3 aclaraciones. La primera, la homosexualidad no es una ideología en mis escritos. Cualquiera tiene libertad política, ¿no? para reclamar su derecho a la intimidad personal y que el Estado no lo persiga por su preferencia sexual. Muchas personas creen que el yo, quién eres, no tiene nada que ver con tu cuerpo. O sea, niegan una antropología filosófica donde alma y cuerpo están esencialmente unidas, donde hay una esencial unión psicosomática, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, aunque pueda haber dificultades psicológicas, el sexo es algo esencialmente personal. O sea, la persona humana espiritual o es varón o es mujer. Esto es, yo, por ejemplo, soy esencialmente varón. El ser varón no es algo sobreañadido a mí. No es un saco que tengo puesta que yo me pueda sacar. Es parte esencial de mi persona, digamos. Sacarme el ser varón es como cortarme por la mitad.
esto desde un punto de vista de antropología filosófica, independientemente de las dificultades psicológicas que yo pueda tener en la percepción de mi sexualidad. Ese es otro tema, esa es otra cosa. Bien, ahora, por lo tanto, ahora, en una sociedad libre, atención con esto, esta es la tercera aclaración, en una sociedad libre, si alguien piensa así, tiene derecho a pensar así. O sea, tiene derecho, no porque sea verdadero lo que piense, sino porque la verdad no se impone por la fuerza. Así que tiene derecho a actuar y pensar conforme a eso. Pero la ideología de género ha llevado a que decir lo que yo estoy diciendo, o sea, decir que eso está equivocado, sea un delito. Yo no tengo ningún problema, pero sé que si yo fuera alguien un poquito más conocido y yo dijera esto públicamente por algún canal de televisión, inmediatamente vendrían denuncias por discriminación, por odio, etcétera, etcétera. O sea, la ideología de género me quiere sacar a mí mi libertad de pensamiento, mientras yo respeto en ellos su libertad de pensamiento. Bien, y el tercer punto es que habitualmente no solamente te eliminan tu libertad de pensamiento, sino que la acción del Estado federal, sobre todo, es esencial para llevar adelante sus propósitos, porque ellos presuponen además que un transexual tiene derecho a que el Estado le proporcione gratuitamente la operación de cambio de sexo. Y por lo tanto, de tus impuestos y de los míos, vienen los recursos para hacer esa operación. ¿Ok? Bien, esa es la unión terrible entre ideología de género y estatismo, ¿no? O sea, si fueran personas, fíjate, que piensan sin tratar de coartar tu libertad personal, que quieren hacer un cambio de sexo, y recurrieran a una clínica privada, ¿no? Para hacerlo, con sus propios costos, en una sociedad libre, tienen derecho. Lo que hacen es impedir la libertad de expresión del que piensa distinto y además utilizar su propio recurso, robarte tus recursos para hacer su propia operación. Eso se llama totalitarismo. Y si no lo ven, uno, me parece que sencillamente no quieren verlo, o sea, son totalitarios y punto, están fascinados en que eso sea totalitarismo. Pero después hay muchas personas de buena voluntad muy confundidas, ¿no? Que creen que derecho es decir, tengo derecho al cambio de sexo, y eso presupone que el Estado te lo tiene que proporcionar. Pero cuidado, ¿cuándo comenzó toda esta discusión? Hace décadas y décadas, cuando en el New Deal un presidente norteamericano dijo, la libertad es tener derecho a que te den cosas. Ah, cuidado. Y para colmo lo dijo un presidente norteamericano, ¿no? La libertad es tener derecho a que el Estado te dé vivienda, salud, educación. Ah, y ahí se prendieron todos, ¿eh? Qué bonito, porque se olvidaron que la vida humana no es como Jesús en las bodas de Caná, que hay escasez, que el Estado no puede proporcionar gratuitamente las cosas y que cuando lo hace, eso degenera en todo el estatismo y las pérdidas de libertades individuales que hemos visto. Dicho lo cual, la refutación habitual que sigue, o el que quiera refutarme va a decir, pero Gabriel, tú estás negando a las personas que tengan salud, educación. No, justamente los partidarios de la Escuela Austríaca de Economía nos pasamos la vida diciendo, si quieres que las personas tengan salud, educación y seguridad social, deja actuar al mercado. De la misma manera que el mercado proporciona comida, vestido, automóviles, también va a proporcionar todo eso. Y si lo niegas, entonces es cuestión de que estudies un poquito el libro El socialismo de von Mises, la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, que no es simplemente para los actores habituales de producción. La imposibilidad de cálculo económico en el socialismo también se da para salud, educación y seguridad social. Entonces, fíjate qué larga es la historia de todo esto. La creencia de que un Estado te tiene que proveer salud lleva a la creencia de que el Estado también te tiene que proporcionar las operaciones de cambio de sexo, porque ahora se lo considera dentro de lo que es la salud. ¿Está? Y a su vez eso lleva a la negación total y completa de la libertad de enseñanza, porque ahora todos los seres humanos deben estar obligados a seguir los dictámenes educativos del papá Estado, ¿no? Y a seguir los planes de educación sexual obligatoria sobre salud reproductiva, donde se les enseña a los niños cómo abortar, cómo cambiar de sexo, cómo autopercibirse libremente, cómo masturbarse si es necesario, o sea, y todo eso obligatoriamente. Y las familias que se están negando están yendo presas, y los colegios religiosos que se están negando son acusados de delito. En todo este totalitarismo infernal,
ha degenerado Occidente. En realidad, tú y yo en este momento nos deberíamos sentir bastante bien de que al menos podamos tener esta charla sin que mañana vayamos presos. Eso es todo lo que nos diferencia de Corea del Norte en este momento. Primero, esa aclaración que hago de la ley humana en Santo Tomás es el fundamento último de lo que en ciertos estados modernos, a partir del siglo XIX en adelante, se ha llamado el derecho a la intimidad. En la Argentina, la constitución que se redactó allá lejos y hace tiempo, en 1853, que quedó letra muerta, pero por lo menos se redactó, el artículo 19 decía: las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral pública ni perjudiquen a un tercero quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Quiere decir que no todo el contenido de la ley natural es prescripto de manera obligatoria por la ley. La ley humana llega nada más que a los ámbitos más sencillos de la justicia, ¿tá? Las transacciones y lo elemental de la justicia distributiva y legal, como es el tema de los impuestos justos que pueda haber. Nada más, ¿no? Por lo tanto, este tema, el derecho a la intimidad, es un tema que debería unirnos a todos los que somos auténticamente partidarios de una sociedad libre, independientemente de nuestras preferencias sexuales. Hay homosexuales y transexuales que son libertarios y que defienden esta concepción y que de ninguna manera tienen que ver con la ideología totalitaria del género. ¿Está? Y todos pensamos lo mismo. Entonces, el Estado en esas cosas no se tiene que meter y es una cuestión de tu vida privada asociado con otras. En eso podríamos tener un punto de unión. Por lo tanto, no es verdad que con estas críticas a la ideología de género nosotros estamos negando el derecho a la diferencia. Las diferencias justamente tienen que ver con el derecho a la intimidad personal. Así que en una sociedad libre, homosexuales, heterosexuales y transexuales deberían convivir libremente sin imponerse los unos a los otros su propio modo de vida y estando dispuestos a debatir libremente lo que cada uno piense sobre el otro. Lo que pasa es que ahora parece que nada de eso se puede hacer, porque si dices, me ofendo, ese discurso tuyo me ofende, ¿no? Y todo ese tipo de nuevas privaciones a la libertad de expresión. Y el segundo punto es que justamente la palabra derecho tiene que ver con libertades individuales. Y las libertades individuales son esas libertades que solo exigen del Estado que el Estado te proteja de la invasión de otros. Es lo que se llama libertades negativas, ¿no? Ese es el derecho, eso es lo que Hayek llamaba el law. Mira qué interesante, por eso su gran libro, Law, Legislation and Liberty. Law, los derechos individuales inviolables, inalienables, ¿no? Legislation, los edictos administrativos de los gobiernos que por definición no pueden introducirse en el law. Y la liberty es justamente esta delicada interacción entre la law y la legislation. Occidente ha eliminado el law y nos ha convertido en una máquina de legislation que ha anulado la libertad individual, porque ahora, fíjate, y sobre todo en el totalitarismo que vivimos en esta supuesta pandemia, la pregunta cotidiana que nos hacemos todos es: ¿qué puedo hacer? ¿Puedo salir de mi casa? Y si puedo salir de mi casa, ¿puedo caminar 2 cuadras? ¿No? Y si camino 2 cuadras y media, ¿un policía me va a parar? ¿No? Entonces, la pregunta es, ya no todo lo que no está prohibido está permitido, sino todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Eso es el éxtasis de cualquier totalitario, ¿no? Pero vuelvo a decir, la pérdida del sentido del law, de las libertades individuales, justamente lo protegido, como dice su nombre, por el sistema del common law británico, del cual derivan todas las instituciones norteamericanas, la pérdida del sentido del law es lo que nos ha llevado a esta locura totalitaria en la que vivimos hoy, ¿no? Dado que nosotros somos esencialmente corpóreos, creo que ese es un vocabulario un poquito más llevadero, entonces nuestro sexo genético, o sea, si genéticamente somos varón o mujer, ese sexo genético nos corresponde esencialmente. Y en principio, y ahora sí pasamos un poquito a psicología, mientras que la evolución del aparato psíquico sea sin diversos gravísimos conflictos, esa sexualidad que somos nosotros esencialmente se debería manifestar en nuestra psiquis. A veces no sucede, sencillamente porque nuestra psiquis es muy complicada. Bien. Pero quiere decir que somos esencialmente corpóreos y al mismo tiempo esencialmente espirituales.
¿Está? O sea, somos personas esencialmente corpóreas que entendemos y amamos desde y a partir de nuestro cuerpo. ¿Está? Y por lo tanto, la sexualidad corresponde esencialmente a cada uno de nosotros. Disculpen si en alguno de mis artículos se me salta algún vocabulario filosófico un poquito más complejo, es una deformación profesional, pero donde aparezca la palabra ontología, fenomenología, trasládenla por esencialmente, ¿no? Lo que somos esencialmente, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a una chica, a un chico, ¿tener dos brazos te corresponde esencialmente? ¿Y qué va a decir? Sí, claro que me corresponde esencialmente. Soy ser humano, tengo dos brazos. Yo lo podría seguir. Dime, ¿tienes esencialmente dos brazos? ¿Tienes realmente dos brazos? ¿O sencillamente te autopercibes como teniendo dos brazos? ¿Podrías autopercibirte como teniendo ningún brazo o como teniendo 4 brazos? Sí, podría, pero en ese caso habría un error de percepción, ¿no? Y por supuesto que sí. Sí, porque se confunde un determinado grado de desarrollo con lo que el ser humano esencialmente es. Entonces, algunos dicen, si una cosa puede verdaderamente hablar, razonar, entonces es ser humano. Por ejemplo, algunos respetarían mi derecho a la vida porque estoy hablando, razonando, entonces se frenan, ¿no? Pero yo, ¿de dónde salí? ¿Quién soy yo esencialmente? Yo salí del encuentro del espermatozoide de mi padre y del óvulo de mi madre. Y ahí comencé a formarme. Y por lo tanto, lo que está en desarrollo para hacer tal cosa es ya tal cosa. O sea, en cualquier etapa de desarrollo, comillas, humano, lo que se está formando como humano es un ser humano. Vuelvo a decirte, esto es bastante obvio, pero hay que aclararlo. Lo que se está formando como un pescado es un pescado. Lo que se está formando como un caballo es un caballo. No hay mayores misterios. Este es todo el argumento. Pero las personas no lo pueden ver porque, no sé, serán muy empíricas. No sé, hasta que no ven un niño, ¿no? De 2 días gritando, ¿no? Y llorando fuera del útero materno, no lo llaman niño. Yo creo que ahí sí hay un problema de percepción, ¿no? ¿Qué diferencia esencial hay entre un niño que tiene un día y el niño cuando 2 días antes de nacer? A ver, ¿cuál es la diferencia esencial? ¿Un tema de ubicación? Que antes estaba en el útero. O si está dentro del útero, forma parte del cuerpo de la madre, pero por supuesto que no. El cuerpo de la madre es una cosa, el del niño es otro porque el código genético es diferente. Es así de simple. En muchos jóvenes, lo que ocurre es que el estar a favor del aborto responde a una sensibilidad en la cual tienen gran parte de razón. Ellos lo que quieren es que las niñas jóvenes, y sobre todo que vienen de sectores más pobres, no mueran en clínicas abortistas ilegales. Eso es lo que quieren. Y querer eso está bien. El medio no es el correcto, pero si la preocupación es la vida y la salud de esas niñas, esa preocupación es correcta. Sencillamente lo que ocurre es que la solución para eso es otra. La solución para eso es que los cristianos y los no creyentes hagamos espontáneamente, fundemos espontáneamente clínicas e instituciones privadas donde recibamos a esas jóvenes, donde les demos todos los instrumentos psicológicos, emocionales, alimentación, cuidado, todo, porque están totalmente desvalidas, ¿no? De tal modo que la solución no sea el aborto, ¿está? Pero yo comprendo perfectamente que hay chicas y chicos cuya preocupación es qué pasa con esas niñas, y yo estoy diciendo, bueno, la solución es otra, pero la preocupación es válida. En ese sentido tenemos un punto de comprensión de qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, a ver, yo les dejo a todas las personas que me escuchan y a todos y a los más jóvenes también la siguiente inquietud. Los que estamos formados en Santo Tomás de Aquino estamos absolutamente convencidos de que la fe es racional, de que hay una profunda racionalidad en el discurso de la fe católica. Lo que estoy diciendo es tan insólito que estoy seguro que muchos se están preguntando ¿cómo puede ser? Entonces, si verdaderamente si la reacción es ¿cómo Gabriel dice algo tan extraño?
está bien que surja la pregunta, es fascinante, porque solamente de la pregunta real puede surgir el interés en resolverla, ¿no? ¿Cómo puede ser la fe racional? Eso no quiere decir que sea una ciencia humana. Eso no quiere decir que la fe sea física o matemática o sociología o economía. No, la fe es dar razón de nuestra esperanza en Cristo. Dar razón de nuestra esperanza en Cristo. ¿Por qué tenemos fe desde el punto de vista de la razón que podemos dar? ¿No? Bien. Para entender esto, para entender lo que estoy diciendo, si les ha resultado insólito, la reacción no es, no, listo, nos vamos, no escuchamos porque esto nos parece insólito. No, la reacción debería ser, ¿hay algún autor cuya lectura comience a explicar con naturalidad esto? ¿Hay algún autor donde la razón y la fe vayan de la mano? Sí, lo hay. Es un modelo, no es el único, es un modelo de razón y fe. Es el autor por antonomasia, es aquel donde más se vio esto y se llama Santo Tomás de Aquino. Y esto que voy a decir ahora es todavía más desafiante. La pregunta es, ¿y qué manual o lectura nos recomiendas para introducirnos a Santo Tomás de Aquino? Y yo, como confío mucho en que cualquier persona con deseos de saber va a saber, porque el saber no surge de que eres un genio, muy inteligente, el saber surge de tu desesperación para saber. No uses ningún manual. Ve directamente a la Suma Teológica, fíjate en el índice y empieza a leer por donde quieres. No queda otra, no hay otro camino. Es más sencillo de lo que parece, porque las cosas no son fáciles o difíciles en sí mismas, es una cuestión de acostumbramiento. ¿Ok? Leer a Santo Tomás de Aquino es como aprender un lenguaje. Y una vez que el lenguaje está aprendido, se entiende. Dios te bendiga, y ahora permítame un saludo un poco más laical. Live long and prosper. Okay.